Hay ciudades que forman a las personas sin que ellas lo sepan. Augusta, Kentucky, es una de esas ciudades, una localidad pequeña al borde del río Ohio, donde en mayo de 1961 nació George Timothy Clooney. Su padre, Nick Clooney, era presentador de televisión y periodista. Su madre, Nina Bruce, había sido reina de belleza. Era una familia que vivía entre la pantalla y la vida real, entre la imagen pública y el hogar privado. Desde niño, George conoció el poder de la cámara, pero también la distancia que impone. Creció viendo cómo su padre construía una identidad frente al miedo al olvido y también frente al público que juzga. En los años 70, la familia se mudó repetidas veces siguiendo el trabajo del padre. George cambió de escuelas, de ciudades, de grupos de amigos. A los 11 años desarrolló una parálisis de Bell, una condición neurológica que deformó temporalmente un lado de su rostro. Sus compañeros se burlaron. Él aprendió a reírse de sí mismo antes de que los demás pudieran hacerlo. Esa lección, convertir la vulnerabilidad en escudo, definiría su carácter durante décadas. Estudió en la Universidad del Norte de Kentucky, luego en la Universidad Estatal de Cincinnati, sin terminar ninguna carrera. A principios de los años 80, tomó una decisión que su familia no esperaba. Se marcharía a Los Ángeles para intentar ser actor. Su primo, Miguel Ferrer, ya estaba en la industria. George llegó sin dinero, durmió en el apartamento de Ferrer. Trabajó cortando tabaco en Kentucky los veranos, vendía seguros, repartía mercancías. Fueron años de rechazo sistemático. Audición tras audición, papel tras papel que no llegaba. Pero la determinación de Clooney no era la de quien espera que el destino lo encuentre. Era la de quien construye su propio destino con los materiales que tiene. En 1984, obtuvo su primer papel recurrente en la serie de televisión E/R, una comedia hospitalaria. No era E.R., la serie que lo haría famoso. Era su precursora, menor, olvidada. Vinieron otros papeles secundarios, series canceladas, películas de categoría B. Pasó casi una década sin que el gran público lo conociera. En ese periodo, en 1989, se casó con la actriz Kelly Preston. El matrimonio duró menos de un año. No hubo explicaciones públicas detalladas, solo el silencio que sigue a las cosas que se rompen demasiado pronto. Clooney rara vez habló de esa etapa. Lo que sí dijo, en entrevistas posteriores, fue que su fracaso matrimonial lo marcó profundamente y que durante mucho tiempo fue incapaz de comprometerse de nuevo con otra persona. El año 1994 cambió todo. E.R., la serie médica de urgencias creada por Michael Crichton y producida por Steven Spielberg, lo catapultó a la fama nacional en Estados Unidos. El personaje del Dr. Doug Ross, carismático, imperfecto, capaz de amor genuino, era una proyección que el público absorbió con fervor. En pocas semanas, el nombre de George Clooney estaba en todas partes. Las revistas lo llamaban el hombre más guapo del mundo. NBC lo pagaba con sumas que no había imaginado. La fama llegó tarde. Tenía 33 años, pero llegó de golpe, sin gradaciones. Y entonces hizo algo que pocos actores de televisión hacían en esa época. Rechazó renovar su contrato cuando todavía estaba en la cima. Abandonó E.R. en 1999 para concentrarse en el cine. Era una apuesta enorme. Muchos actores de televisión habían intentado ese salto y habían fracasado. Los primeros años no fueron fáciles. Batman y Robin, en 1997, fue un fracaso crítico y comercial. Clooney lo reconoció públicamente, sin excusas. Dijo que él había arruinado la franquicia. Esa capacidad de asumir errores sin victimizarse era, de nuevo, la misma armadura aprendida en la infancia. La transformación llegó en 1998 con Out of Sight de Steven Soderbergh. El film no fue un éxito masivo en taquilla, pero la crítica vio en esa película algo diferente. Un actor con carisma clásico, con ironía, con capacidad para sostener una historia de adultos. Soderbergh vio en Clooney lo que Clooney todavía no veía completamente en sí mismo. Comenzó una colaboración que daría origen a Ocean's 11 en 2001, una película que redefinió el cine de entretenimiento de la era y que convirtió a Clooney en una estrella global de primera magnitud.
Pero mientras la carrera ascendía sin pausa, la vida privada seguía siendo el territorio más complejo. Después del divorcio con Kelly Preston, Clooney había adoptado una postura pública deliberada. No volvería a casarse y no tendría hijos. Lo repitió en decenas de entrevistas durante más de 20 años, no como una pose de rebelde, sino como una convicción articulada. Decía que el estilo de vida que llevaba, los rodajes, los viajes, el compromiso político, era incompatible con la estabilidad que una familia requería, que sería injusto para la otra persona, que había aprendido a ser honesto sobre sus limitaciones. Durante esos años, tuvo relaciones largas y conocidas con Céline Balitrán, una estudiante francesa de Derecho que conoció en París en 1996 y con quien convivió varios años en su villa de Italia, con René Zellweger brevemente, con Lisa Snowdon durante 6 años, con Sarah Larsson en 2007 y 2008, con Elisabetta Canalis, actriz italiana, entre 2009 y 2011, con Stacy Keibler hasta 2013. Ninguna de esas relaciones terminó en matrimonio. Ninguna duró lo suficiente para cambiar el rumbo que él mismo se había trazado. Los tabloides especulaban. Él respondía con humor o con silencio. No era evasión. Era una forma de proteger algo que consideraba íntimo en una vida que era por definición pública. Entretanto, los años 2000 marcaron también una evolución en sus compromisos fuera del set. El desastre humanitario en Darfur lo movilizó de manera profunda. En 2006 viajó a la región del Sudán con su padre, Nick Clooney. Fundó junto a otros artistas la organización Not on Our Watch. Testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. Fue arrestado en 2012 frente a la embajada sudanesa en Washington durante una protesta. No era la imagen calculada de una estrella que busca reputación, era la de un hijo que había crecido viendo a su padre hablar de periodismo como responsabilidad y que había interiorizado esa ética de manera genuina. En 2005 ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Syriana, una película sobre la geopolítica del petróleo en la que interpretó a un agente de la CIA desilusionado. Se había ganado casi 20 kilos para el papel. En su discurso de aceptación, con la elegancia de siempre, habló de Hollywood como un lugar que a veces está del lado correcto de la historia. El mismo año fue nominado al Oscar como mejor director por Good Night and Good Luck, una película sobre el periodista Edward R. Murrow y su enfrentamiento con el macartismo. Era la misma conversación que su padre le había enseñado a tener desde niño, el valor de decir la verdad frente al poder. En 2013 fue fotografiado con Amal Alamuddin en un evento en Ginebra. Pocos prestaron atención en ese momento. Amal era abogada de derechos humanos, educada en Oxford y en Nueva York, con casos en la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No era una actriz, ni una modelo, ni alguien que buscaba la fama. Era alguien que ya tenía una carrera construida sobre sus propios méritos en un campo completamente distinto. Y eso, aparentemente, fue lo que cambió todo. En abril de 2014, George Clooney le propuso matrimonio a Amal Alamuddin. Él tenía 52 años, ella 36. Para quienes lo habían escuchado repetir durante más de 2 décadas que nunca volvería a casarse, la noticia fue casi desconcertante. Él mismo lo reconoció. Dijo que no había previsto que su vida tomaría ese rumbo. Dijo que Amal era diferente. No por romanticismo vago, sino por razones concretas. Inteligencia, independencia, una forma de estar en el mundo que él admiraba profundamente. Se casaron en Venecia en septiembre de 2014, en una ceremonia de varios días que combinó la pompa inevitable de su fama con algo que parecía genuinamente privado. Las imágenes que circularon mostraban una boda hermosa, pero lo que más llamó la atención de quienes los conocían era la expresión de Clooney. No la de un hombre cumpliendo un rito social, sino la de alguien que había llegado a un lugar que no esperaba encontrar. En junio de 2017, Amal dio a luz a gemelos en Londres, ella y Alexander Clooney. George Clooney se convirtió en padre a los 56 años. El hombre que había dicho que no tendría hijos. El hombre que había construido una identidad entera alrededor de esa certeza. En las entrevistas que siguieron, habló de la paternidad con una honestidad que sorprendió incluso a quienes ya lo conocían bien. Dijo que era lo más aterrador y lo más extraordinario que le había sucedido. Que sus hijos lo habían transformado de maneras que no podía describir completamente con palabras.
Hay algo en la historia de George Clooney que va más allá de la fama y los premios. Es la historia de un hombre que llegó tarde a casi todo lo importante. A la fama, al éxito cinematográfico, al amor que dura, a la paternidad. Y que en esa demora encontró, quizás sin proponérselo, una forma de construir cada cosa con más solidez. Quien llega tarde aprende a no dar nada por sentado. Quien ha perdido sabe distinguir lo que vale la pena conservar. La Villa del Aglio, en el lago de Como, que compró en 2002 y que se convirtió en su refugio durante 20 años, fue vendida en 2022. Era el símbolo más reconocible de su vida de soltero perpetuo, del hombre que podía vivir solo con estilo y sin disculpas. Ya no lo necesitaba de la misma manera. Tenía otra casa, otro centro de gravedad. Tenía una familia. No es una historia de redención porque no había nada que redimir. Es una historia de evolución, de un hombre que se construyó despacio, que pagó sus errores con honestidad, que eligió sus compromisos con cuidado y que tuvo la suerte o la sabiduría de mantenerse abierto a ser sorprendido por la vida, incluso cuando creía que ya la conocía suficientemente bien.